Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al primer programa de este nuevo capítulo que vamos a escribir en las hojas de nuestro libro en Vibra. Otro año más, el que vamos a otro programa más, otra etapa nueva, donde vamos a hablar en esta ocasión de la primera división española. Bienvenidos al cielo. Podríamos hablar de un paraíso, podríamos hablar de cualquier caso, pero es el cumbre, la élite del fútbol español, en la cual vamos a estar hablando constantemente sobre esos equipos que destacan entre los más humildes, donde vamos a hablar de los que mejor se encuentran, de los que hay que echarles ese toque de atención. Vamos a estar atentos a ello y sobre todo haciéndolo con la intención de haceros amena, sea la noche, sea la tarde, sea la mañana, desde donde nos escuchéis y cuando nos escuchéis. Que con eso, con que estéis entretenidos e informados a la par, ya estaremos muy contentos. También aprovechar antes de todo, saludar a Levantinista Full, que es uno de los fieles. También a David Racinguista 87. A todos aquellos que estáis entrando en el directo poco a poco, muchísimas gracias porque vamos a estar haciendo esto a más cada semana. Y además con invitados de categoría como es el de esta semana, como Manu Morlanes. Antes de meternos en faena, antes de meternos ya con el directo, vamos a hablar de los resultados de la última semana en esta Liga EA Sports que ha finiquitado este mismo lunes. El viernes empezaría con un Rayo Vallecano 2, Deportivo Alavés 0. El Athletic Club de Bilbao ganaría por 3-0 al Cádiz Club de Fútbol. El Valencia vencería 3-0 de manera sorpresiva al Atlético de Madrid. Muy buen inicio del equipo del Pipo Baraja. No mejor inicio el del Celta, que perdía 0-1 en Balaidos ante un Mallorca que consigue la primera victoria de la temporada. De eso hablaremos con Morlanes, de eso desde luego. El Barcelona haría un correctivo completo ante un Real Betis débil en defensa y con la baja de Ruiz Silva. Habrá que estar atentos con lo que ocurre con el cuadro verde y blanco. El Getafe ganaría por la mínima ante un Osasuna que lo luchó pero que no le dio más. Al Villarreal ganaría por la mínima ante el Almería con un 2-1. El Sevilla, al igual, con Las Palmas, 1-0. Gran partido el que realizó Luis Badé, que no voy a hacer mucho más spoilers, pero desde luego que es un nombre a destacar de esta última semana. Al igual que por la mínima lo haría el Real Madrid 2-1 ante una Real Sociedad que de momento está empezando a mostrar bastantes mejoras. Brotes verdes. Por último, finiquitaría con un partido loco, con ese Granada Club de Fútbol 2, Girona Fútbol Club 4. Eso sí, ¿cómo se queda la clasificación después de esta jornada? Pues en primer lugar se quedaría el Real Madrid, el único equipo invicto que no ha perdido ni ha empatado en las últimas 5 jornadas. 15 puntos. Le seguiría el Barcelona y el Girona. Inicio espectacular. Los de los pupilos de Mitchell, que desde luego están haciendo un gran comienzo de campaña y que desde luego que es un equipo que promete bastante, con un total de 13 puntos. Décimo, con 10 puntos se quedaría cuarto el Athletic Club de Bilbao. Le seguiría otra de las revelaciones de la liga, al menos en este inicio de campaña, como es el Valencia Club de Fútbol con 9. Le seguiría el Rayo Vallecano con el mismo número de puntos, 9. 3 goles, 3 victorias, 2 derrotas. El Atlético de Madrid con 7, séptimo, al igual que Cádiz, Getafe y Real Betis, que seguirían con ese octavo, noveno y décimo puesto. Con 6 se encontrarían la Real Sociedad undécimo, Osasuna, Villarreal, Alavés. 15º se encontraría el Mallorca, que con esa primera victoria escalaría puestos con 5 puntos. Ya por último, cerrar esa parte baja de la tabla antes de entrar en los puestos de descenso, Celta y Sevilla con 4 y 3 puntos respectivamente, y finiquitarían la tabla Granada, Las Palmas y Almería. Dos de esos equipos de los que vamos a tener que hablar esta semana, este primer programa del cielo, porque desde luego que hay mucho que resaltar de ambos. Dicho esto, vamos a dar ya paso a los tertulianos en el día de hoy, porque desde luego que son de mucha calidad y para ello contamos con Koldo Mora. Oye, muy buenas, con muchas ganas de empezar el programa, sobre todo porque ha sido una semana repleta de goles y de porterías a cero. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Carlos. Encantado de estar aquí. Tenemos que hablar también con Pelayo Rodríguez, otro de los que se estrenan en Vibra y que también se estrenan en el programa de El Cielo. Muy buenas. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches y nada, un placer para mí estar aquí y hablar de una jornada que, bueno, tuvo de todo. Desde luego que tuvo de todo. Podemos empezar hablando un poquito antes de meternos en faena, hablando de equipos en concreto, desde luego que partidos como el del Valencia, Pelayo, porque se encargó el Pipo Baraja de neutralizar a un Atlético de Madrid que no se encontró fino, no se encontraría en ese... Son de esos equipos que cuando el equipo grande no tiene su día, los equipos pequeños lo aprovechan. Y el Valencia aquí con ese doblete de Hugo Duro, ese gol de Javi Guerra, lo hizo a las mil maravillas. El fútbol directo de Baraja está empezando a funcionar.
Sí, la verdad que el Pipo Baraja era uno de los entrenadores cuestionados la temporada pasada. Sí es cierto que llegó como un apagafuegos momentáneo al Valencia. Parecía que su rédito en el conjunto Che no tenía mucho más futuro que esta temporada. Y después de todo lo que sucede deportivamente, todo el tema extradeportivo con la directiva, toda la venta de jugadores, parece que está sacando canteranos buenos, está armando un equipo sólido y para mí la victoria del Valencia o el partido del Valencia fue la sorpresa de la jornada, pero de lejos, no por haber ganado 3-0 ni por haber roto esa racha de derrotas ante el conjunto madrileño, sino por cómo gana, cómo se lo pelea y sobre todo cómo este equipo ha hecho la idea de Baraje, que es pelear, luchar, no dar ningún balón por perder, sobre todo ir a por el ataque y no achicarse ante ningún equipo. Entonces, para mí, la idea de Barajas se está plasmando y este Valencia va a dar mucha guerra esta temporada. Sí, Coldo, desde luego que los nombres, los refuerzos, quizás era el menos esperado, la cenicienta de la liga este año. Desgraciadamente, hablar así de un equipo histórico duele, pero yo creo que está tratándose como equipo histórico. Para mí este tipo de cosas en el fútbol son simbólicas. Y que un equipo como el Valencia pelee así y que además sobre todo haya tenido esa suerte de que vuelva a valerse la cantera sobre sí misma, da lugar a que hay motivo de esperanza, hay brotes verdes en el Valencia y yo creo que si el punto, porque desde luego que todo empieza porque el Valencia el único punto flaco que tiene es que no sabe sostenerse cuando tiene el marcador en su contra, pero cuando lo tiene a su favor es otro equipo. Sí, completamente. Además, estoy de acuerdo con lo que habéis comentado los dos. Es un equipo, el Valencia, en este inicio de liga, en el que ha conseguido sensaciones y resultados muy dispares. Recuerdo el partido en Mendizorroza contra el Alavés que perdió 1-0, que prácticamente ni compareció, en el que el Alavés fue muy superior y pudo haber aumentado esa diferencia. Luego resulta que gana 3-0 a un candidato a estar en los puestos cabeceros como es el Atlético de Madrid y creo que además merecidamente, que no fue de casualidad. Bueno, es un equipo que, a ver, pues estamos hablando de que tiene muchos canteranos, muchos jugadores jóvenes, jugadores inexpertos en primera división, pero con mucho hambre, con mucho talento. Estamos hablando también de un Valencia que tiene de las mejores canteras a nivel del fútbol español. Y todo eso hace que, bueno, pues que sea un equipo irregular, que no siempre tenga buenas sensaciones, que no siempre consiga resultados. Es cierto que empezó bien la temporada, que luego tuvo un pequeño bache y que parece que el encuentro otro día ante el Atlético de Madrid le vuelva a reforzar, pero en estos equipos jóvenes, y bueno, ya lo hemos visto en otras temporadas con plantillas también similares, con poca experiencia, pues no sabes de lo que te puedes esperar, ¿no? En cada partido, en cada minuto, en cada acción, porque son jugadores que, pues como he comentado antes, que son inexpertos, que no tienen todavía ese pozo en primera división, en el fútbol profesional, pero que sí tienen mucho hambre y es cierto que muchas veces esa inexperiencia les puede pasar factura, que creo que es lo que les ha pasado en algunas de las jornadas que llevamos. Aún así, pues bueno, creo que es un equipo que juega un fútbol vistoso, que creo que los valencianistas se tienen que sentir orgullosos de ver a chavales tan jóvenes y bueno, pues tan desconocidos en el mundo del fútbol profesional, pues dar la imagen que están dando en la liga y sobre todo después de la victoria del otro día, pues creo que bueno, pues hay que estar, si uno es valencianista tiene que estar tremendamente satisfecho y feliz porque la imagen que se mostró el otro día, aparte del resultado también, como ha comentado Pelayo, pues creo que fue fantástica y magnífica. Inesperada también, pero fantástica y magnífica. Desde luego, hay que también agradecer a Manu CS01, nuevo seguidor de la página de Somos Vibra. Muchas gracias por el apoyo. Mencionar también, hablar un poquito, sobre todo, antes de meternos ya en la entrevista con Manu Morlanes, sobre todo de otro de los partidos así que quizás ha llamado bastante la atención. Obviamente empezaremos a hablar mejor de equipos en concreto, pero ese último partido, ese Granada-Girona, ha dado muchas conclusiones, Coldo, y es que ambos equipos tienen una defensa que deben de repasar un poco, porque tanto la dupla Daily Blind, Eric García, no tuvo su mejor noche al tramo final en el momento que se han confiado, pero es que el Granada se ve que hay esfuerzos en defensa por intentar mejorarlo y sin embargo no les da la talla. Sí, creo que además, bueno, fue un partido en el que la primera mitad fue un repaso absoluto del Girona.
en el que, bueno, de hecho se escucharon hasta algún que otro silbido en las gradas de nuevo Los Cármenes, porque el Granada no estuvo bien defensivamente. Creo que el Girona con Mitchell, este Girona de Mitchell es un equipo muy valiente, que ya lo habíamos visto en segunda división, que bueno, que en primera lleva, pues bueno, tanto la temporada pasada como lo que llevamos de esta, haciendo un fútbol vistoso, un fútbol de posesión, pero también cuando llega a las bandas vertical, cuando pierde el balón, siempre da ese pasito hacia adelante, ¿no? Esa presión tras pérdida tan característica de los equipos de Mitchell que bueno, pues lógicamente hace que el Girona pues se sienta mucho más cómodo y recupere mucho antes el balón. Y el otro día sucedió eso en la primera parte, creo que fue claramente superior el Girona, por arriba, tanto en el tanto en los duelos aéreos como los duelos en el césped. Y creo que bueno, pues el 0-3 al descanso daba mucho que pensar a un Granada que estuvo muy reconocible, que no lo está pasando bien porque su máximo estandarte, Uzuni, no está en un buen momento de forma, no se encuentra con el gol, no está teniendo esa eficacia que tuvo la temporada pasada en segunda división, y una segunda parte en la que el Girona se relajó algo más, en la que el Granada entró en el partido y en la que cuando el Girona se vio apretado, pues volvió otra vez a meter una marchita más y anotó ese definitivo 2-4. En definitiva, creo que el Girona es mucho mejor equipo ahora mismo que el Granada, un equipo, una plantilla que sabe muy bien a lo que juega, y a diferencia de otros equipos de Mitchell, sea Rayo Vallecano o Huesca, que han sido los equipos que han entrenado aparte del Girona en primera división, pues yo creo que la diferencia está claramente en la calidad de la plantilla. Girona tiene una plantilla con calidad, también tiene más presupuesto al ser del Citigroup, así que creo que bueno, ahí se ven un poquito las diferencias, pero la idea de Mitchell sigue siendo la misma, y de momento el Girona pues ahí está colocado entre los mejores, porque de momento así ha mostrado serlo. Desde luego, ¿eh? Además, ya hemos visto a Mitchell, ¿no? Ese fútbol sencillo. No sencillo a la hora de mostrarlo en el juego, sino porque al fin y al cabo estamos hablando de un juego de asociación más complejo, pero sí que es verdad que a la hora de querer explicártelo, como lo decía él en esas pausas de hidratación, era el fútbol, había que hacerlo de calle. Era el juego de un 2 para afuera, un 2 para afuera, un 2 para afuera. No se quiere complicar. Y eso, desde luego, que cada vez se está notando más. Y hay nombres que vamos a ir destacando, sobre todo durante la tertulia de hoy, a nuestros compañeros. Vamos a dejar a Pelayo para después de Morlanes, porque hay que mencionar también al Mallorca. Pero eso sí, vamos a ello porque la entrevista que hemos tenido con Manu Morlanes ha sido interesantísima, sobre todo por lo que ha hablado de Balaídos, por lo que ha hablado con el Mallorca en general, de nombres que ha mencionado acerca de Van der Eyden, de Muriqui y alguna que otra cosita más. Así que nada más que decir, os dejo con ello. Pues ya tenemos aquí al protagonista de la semana, tenemos a Manu Morlanes, jugador del Real Club Deportivo Mallorca. Manu, muy buenas, un placer tenerte aquí. Hola, muy buenas. Oye, venís además sobre todo de una buena semana porque conseguís la primera victoria de la temporada ante el Real Club Celta de Vigo en un partido difícil como Balaídos. Sí, la verdad, como tú dices, cuando se gana las semanas son más tranquilas y se afrontan de otra manera, así que felices por la victoria, porque como tú dices, también es la primera de la temporada, que ya teníamos ganas. Y bueno, a intentar trabajar bien esta semana para poder ir a Montilivi a conseguir también esos 3 puntos, ¿por qué no? Hablaba sobre todo, había además suspense, porque bueno, durante el partido llegó a encajar vuestro equipo, se anuló igualmente, pero hubo ese altibajo, las emociones, la sensación otra vez de volver a encajar que se sentía en el equipo, ese nerviosismo, había tranquilidad, ¿qué había? Bueno, la verdad es que veníamos de 4 partidos en los que no habíamos conseguido aún la victoria. Eso, quieras que no, bueno, nosotros estamos tranquilos, pero es verdad que pesa un poco, sobre todo también la afición. Ya creo que tenía ganas de ver la primera victoria. Cuando nos metieron el gol, sí que es verdad que bueno, al final son momentos de mucha tensión en la que tienes dudas de si ha entrado o no ha entrado. Fue una alegría para nosotros, bueno, cuando vimos que no dio el gol. Creo que el equipo supo reponerse, y al final eso te da también motivos para creer, y bueno, por suerte al final pues nos llevamos la victoria. Desde luego que se hablaba sobre todo Aguirre al final bueno, vuestro míster al final del partido, que habíais mejorado en aspectos como la segunda jugada o el juego aéreo. No sé cómo insiste vuestro míster a la hora de entrenar en ese tipo de jugadas en el campo.
Pues bueno, es muy claro. Al final el equipo viene trabajando en una línea ascendente. La temporada pasada creo que el equipo hizo un gran trabajo con una idea muy clara. Bien es cierto, bueno, que han venido jugadores nuevos a los que tienen que adaptarse también a la forma de jugar, que nos están aportando también cosas muy buenas. Y bueno, como tú dices, el tema de las segundas jugadas del juego directo también es algo que nos ha dado mucho. Entonces, bueno, el día a día tratamos de hacer ejercicios que nos ayuden después en el partido a poder estar bien en esas facetas. Hablabas tú sobre esos nuevos jugadores, hablabas sobre todo de esos nuevos nombres. ¿Cómo se han llegado a incorporar en el vestuario? ¿Han sido una rápida adaptación de jugadores como Darder, como Van der Heyden, de Larín? Sí, la verdad es que han venido muy predispuestos a ayudar y eso siempre se agradece. Al final han visto, como vi yo el día que llegué, que esto es una familia, que aquí prevalece el grupo ante todo. Entonces, bueno, al final a unos más, otros menos. Al final también el idioma creo que ayuda mucho, sobre todo a la gente que viene que es de aquí, que puede comunicarse más fácil. Eso hace que el proceso de adaptación sea más rápido. Pero bueno, otros jugadores como tú has mencionado, a Siebe, a Kyle, también están haciendo todo lo posible para aprender el idioma cuanto antes, para adaptarse y ya se está viendo que cuando entran pues están dando un rendimiento muy alto. Eh, Poquito a poco van saliendo ya la victoria, como todos hemos mencionado, ante el Girona. ¿Qué podéis esperar? Porque de luego hablamos de un equipo bastante distinto al Celta de Vigo. Estamos hablando de un equipo que se encuentra con buenos nombres en varias líneas del juego, con la posesión sobre todo como claro dominante, pero no sé si habéis tenido en cuenta alguna debilidad del conjunto de Montilivi. Bueno, aún no hemos hablado del Girona. Mañana veremos vídeos. Es evidente que están en un momento óptimo de forma. Que tú me dices al final que es muy diferente a Celta Vigo. Yo creo que al final en Primera División todos tienen nombres y jugadores muy importantes. El tema está en que el Girona se está viendo que viene en una línea muy ascendente, que el equipo va creciendo como grupo. Es evidente que tienen jugadores muy buenos que les hacen bueno, además de ser un equipo que tiene mucho el balón, pues ser bastante determinantes, sobre todo en ataque. Y bueno, somos conscientes que les pillamos en un momento para ellos muy bueno, pero bueno, creo que el equipo está fuerte. El año pasado cuando jugamos allí también pudimos obtener un resultado mejor del que obtuvimos. Entonces, a partir de ahí, pues mañana veremos de qué manera podemos hacerles daño y sabemos que será difícil, pero el equipo está confiado. Mucho enchufe, desde luego. Aguirre, como os comentó algo después del partido, después de los entrenamientos, después de ese partido tan duro, saber que ya había victoria, que se podría saber qué comentó Aguirre durante estos días posteriores. Pues bueno, a ver, yo creo que el que está dentro de un equipo, dentro del fútbol, sabe que vivimos un poco aislados de todo lo que se dice. Somos conscientes, ¿no?, de que había presión por ganar, porque bueno, te veías ahí en la clasificación en la parte de abajo. Pero bueno, muchas veces se da quizás demasiada importancia a situaciones o se hace ver que el equipo está mal, que el equipo no juega bien o lo que sea. Y al final ya se ha visto que una simple acción, un penalti como los que ha habido en estos últimos partidos, que no cae de nuestro lado, el otro día la balanza se decanta hacia nuestro favor. Entonces al final la línea es muy fina, muchas veces también se vio el año pasado que nos caía de cara. Estos últimos partidos, en momentos de mucha igualdad, pues el fútbol nos dio algún que otro revés, pero el equipo, bueno, en un campo complicado como Balaídos, pues supo hacer un partido muy serio y conseguir la victoria que sabíamos que era muy importante. Yo te quería preguntar sobre todo por tu compañero, por Muriqui, que anotaba otro gol más para el Mallorca. ¿Cómo se sentía ya Vedat? Porque desde luego que al fin y al cabo abrir la lata al Mallorca para conseguir esos 3 puntos, al fin y al cabo el chute de Morales es notable. Hombre, sí, para un delantero marcar siempre es importante y más si das la victoria al equipo. Cuando te hablo un poco de que vivimos aislados, me refiero a situaciones como la de Muri, ¿no? Que puede parecer que por fallar 2 penaltis la gente puede pensar, a mí por la calle alguna que otra persona, dale ánimos a Muri, y al final tú que estás dentro lo ves igual que siempre, lo ves igual de tranquilo, trabajando igual de bien o mejor. Entonces, por eso yo creo que muchas veces se sacan de contexto situaciones que luego en el día a día vemos que son completamente normales. Fallar 2 penaltis, pues al final Ujú. los falla quien los tira y nosotros no le damos más importancia
de la que tiene. Sí, ya que se ve que, a ver, al fin y al cabo, pues en muchos casos hay otros equipos que siempre se dice, ¿no? A lo mejor le afecta algo más de lo que parece, pero pues, por lo que comentas en vuestro caso, en vuestra plantilla, es que teníais esa coraza, ¿no? Esa Bueno, coraza. yo creo que en la mayoría de equipos es verdad que sientes la presión, sientes que las cosas no salen, pero nosotros somos un equipo y seguro que el resto de equipos también. Al final, cuando hablamos de equipo, se ve sobre todo en estas situaciones, ¿no? En las que todos tienen que dar el callo y muchas veces el día a día es tranquilo, siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos y siendo conscientes de que hay que sacarlo adelante. Pero bueno, a veces quizás se da demasiado boom a según qué situaciones. Llevábamos 4 partidos de liga, 2 puntos y como te he dicho, los primeros responsables y conscientes de la situación éramos nosotros, pero bueno, al final, mira, ganas, parece que ya está todo bien. Ahora vienen 2 partidos difíciles que ojalá salgan de cara y si ganamos, pues parecerá que ya somos muy buenos. Y yo siempre digo que ni cuando ganas eres tan bueno ni cuando pierdes tan malo. Entonces nosotros tratamos de mantener siempre una línea regular y no coger picos de moral porque entonces a la larga creo que es perjudicial para el equipo. Se entiende que buscáis el partido a partido, poco a poco, pero ¿qué expectativas tenéis de cara a final de temporada? Obviamente estamos hablando ya muy temprano, estamos hablando de que las 5 primeras jornadas en la Liga eSport, pero mm, ¿qué sensaciones tenéis? Bueno, eso es algo que el tiempo dirá, ¿no? Es verdad que los refuerzos que han venido son refuerzos ilusionantes. Creo que la plantilla también tiene un nivel muy alto bueno, para ser ambiciosos, pero se está viendo las últimas temporadas que mantenerse en primera división está muy caro, plantillas que a priori están hechas para algo más, como puede ser la del Español el año pasado, o otros años, otras plantillas, al final acabas descendiendo, entonces yo siempre soy cauto, es mejor ir día a día, ver dónde nos lleva el partido a partido, como tú dices. Pero bueno, a ver, yo creo que el objetivo sería pues poder salvarnos sin pasar apuros y a partir de ahí pues intentar quedar lo más arriba en la clasificación como fue el año pasado. Creo que ese sería un éxito para el club, sobre todo viendo un poco el pasado a corto plazo que tiene el club, en el que ha tenido varios ascensos, descensos. Ujú. Entonces, asentarte en primera división varios años creo que sería un paso importante. Y desde en el campo, en la afición, entre los aficionados, ¿se ve esa ilusión que tenéis vosotros en la plantilla? ¿Se nota mucho más? Sí, hemos sentido mucho apoyo de la gente, mucha ilusión, sobre todo. Alguna vez hay que pararle los pies a algún aficionado, ¿no? Que te habla de Europa como si fuese algo sencillo. Ya te digo que son cosas que a día de hoy ni nos planteamos, porque eso queda muy lejos. Ya te digo que el año pasado estuvimos hasta el último partido, era algo que no nos esperábamos vernos ahí tan cerquita, pero en ningún momento el equipo perdió la cabeza. Sabíamos que el objetivo era la clasificación y una vez te ves, ahí la permanencia, perdón, y una vez te ves ya con la salvación lograda, pues ¿por qué no mirar para arriba y tratar de quedar lo más arriba posible? Pues estaremos atentos a lo que ocurra con el Mallorca, porque de luego que pinta ilusionante. Como tú has dicho, vamos a ponerle los pies en el suelo. Eso es. Vamos a poner los pies en el suelo. Te quería seguir preguntando, sobre todo ya más acerca de tu carrera en general, ¿no? De esos recuerdos que se puede tener, sobre todo de la categoría de plata. Pues haciendo un breve recuerdo acerca de la Almería de la temporada 2021. Tendrás buenos recuerdos. Quizás no fue el mejor final, pero la- los recuerdos y las anécdotas se quedaron ahí. Sí, yo tuve una experiencia muy positiva porque era la primera vez que yo salía de casa después de 7, 8 años en Villarreal, algo bueno, nuevo para mí. Llegué a Villarreal con 12 años y era la primera vez que bueno, emprendía un reto fuera. Entonces, bueno, no es sencillo elegir el destino. La verdad es que lo tuve claro desde el primer momento que Almería era un lugar idóneo porque veía al final el grupo que se estaba creando de gente joven, con mucha energía. Los nuevos propietarios también estaban transmitiendo eso. Entonces, bueno, el año personalmente y creo que colectivamente fue muy bien. Al final, como tú dices, el final no pudimos culminar el ascenso, cosa que sí que se hizo el año de después. Pero bueno, pasé un año muy bueno, conocí a gente que aún sigo manteniendo contacto, que son amigos a día de hoy, entonces, pues una experiencia muy buena. Bueno, de luego, te quería preguntar sobre todo también, ¿dónde crees que has visto crecido o mejorada tus servicios, ¿no? Tus prestaciones como jugador?
Bueno, yo al final he tenido momentos, ¿no? Como cualquier jugador, he tenido momentos en Almería muy buenos, en el Español tuve la primera parte de la temporada que me sentí muy incómodo a raíz de unos problemas en el pubis. A partir de diciembre ya estuve prácticamente sin poder dar mi 100% o prácticamente sin jugar. Luego el año pasado acabé aquí. Tuve poca participación hasta abril, pero de abril a junio pude jugar bastante y ayudar al equipo. Entonces, bueno, al final en todos los equipos he tratado de aprender algo, de progresar como jugador, de adaptarme a situaciones nuevas como la que me ocurrió cuando llegué aquí, ¿no? Vine de Villarreal, de un contexto diferente aquí al Mallorca. Me costó 2 meses hasta que pude disputar mi primer partido titular. A partir de ahí tuve la suerte de encadenar 7, 8 partidos prácticamente jugando casi todos de titular. Entonces, bueno, ya te digo que esto del fútbol un día a otro cambia todo, por eso es tratar de ir día a día y bueno, como me has preguntado, pues me quedaría con momentos de cada año en los que he tratado bueno, de dar el 100% y así me han podido salir bien las cosas. Eh, sobre todo, te quería destacar otra vez ya para ir cerrando, hablando sobre todo de tu posición, ¿no? De tu juego en el centro del campo. eh, ¿Qué podrías destacar más de tu juego, ¿no? ¿Qué podrías decir en qué faceta me siento más cómoda? ¿La faceta defensiva? ¿Más ofensiva? No, ¿Organizativa? bueno, a mí siempre vengo de una cantera en la que el trato de balón ha sido lo que más se me ha inculcado, lo que más he aprendido, en donde yo me siento cómodo. Entonces, bueno, cuando el equipo tiene el balón, yo es donde disfruto en la fase de creación. Pero bueno, al final tienes que adaptarte y llegas a un equipo en el que igual el estilo de juego es diferente y no por ello igual de importante, ¿no? Al final he tenido que adaptarme en otras facetas, en mejorar la faceta defensiva si quería jugar. Entonces, bueno, trato día a día de mejorar eso. El cuerpo técnico también me insiste mucho en esa faceta porque, bueno, es algo que puedo sumar a mi juego y que me va a hacer un jugador más completo. Entiendo, pues lo vamos a tener en cuenta, vamos a seguir bien de cerca lo que ocurre contigo, con la temporada en el Mallorca. Ya por último, para finiquitar, siempre me gusta preguntar ya cosas más apartadas de fútbol, sobre todo saber si eres más de series o de videojuegos o de otro tipo de quehaceres en tu tiempo libre. No, series. La verdad es que videojuegos llevo varios años que no juego prácticamente a nada. Hubo un año que sí que estuve bastante enganchado al FIFA, pero luego me quitaba mucho tiempo y lo dejé. Entonces sí que trato de ver series en los viajes, en casa alguna vez, pero ya te digo, videojuegos a día de hoy no hago nada. ¿Le harías alguna recomendación al público cuando no, que nos está viendo ahora mismo o nos está escuchando? Bueno, ahora estoy viendo Cuerpo en Llamas, creo que se llama la última serie que ha salido en Netflix. Recomendación. Soy mucho de lo típico, de los tópicos, Prison Break, bueno, pues las que ha visto todo el mundo. Pues lo vamos a tener en cuenta, al menos la de Cuerpo en Llama lo vamos a anotar. Yo me la anotaré también de mi parte para tenerlo en cuenta. Pues lo dicho, Manu, muchísimas gracias por pasarte aquí, por pasarte por el programa. Ha sido un verdadero placer y esperemos que el Mallorca pueda seguir adelante con su proceso y que a final de temporada pues se vean bastantes alegrías. Gracias a ti, un placer. Ya hemos tenido aquí a Manu Morlanes, no sé qué os ha parecido la entrevista, chicos, porque desde luego que ha tenido mucho de lo que hablar, sobre todo con ese Mallorca que poquito a poco Pelayo va empezando a encontrar un poquito la maquinaria. Hablaba Manu Morlanes sobre todo que va mejorando en aspectos como el juego aéreo, las segundas jugadas, pero a mí me falta una chispa más, no sé cómo estás viendo si a lo mejor tiene potencial para algo más el equipo con los nombres que tiene en la plantilla. A ver, el Mallorca viene haciendo buenas temporadas en Primera División, es un equipo además habituado a estar en esta categoría y tiene un peso importante en el fútbol español. Al final todo son dinámicas, por mucho que nos queramos meter en este tipo de fútbol moderno en el que no, es que hay que mirar las plantillas, hay que mirar los nombres. Para mí el Mallorca tiene un equipo muy competitivo, un equipo bastante completo y sobre todo algo muy importante, tiene entrenador y al final lo que tienes que tener en previsión es un grupo y un capitán que te lo dirija. La temporada empezó mal porque llevan 5 puntos, pero también hay que ver los tropiezos que tuvieron. Cayeron 3-2 ante el Granada como cayeron por la mínima el Villarreal como cayeron y empataron como empataron ante Athletic Club y Las Palmas respectivamente. Esa última victoria ante el Celta, sí es cierto que
no me termina de convencer ese triunfo del conjunto de las islas. Pero bueno, yo creo que el Mallorca no va a tener a priori un problema. Los equipos de Aguirre siempre tienen momentos de no generar nada, de no generar incluso ilusión, y siempre terminan dando la nota en la categoría. Para mí un mal comienzo de Mallorca no me genera dudas, pero hay que darles un tiempo, porque además hubo muchos fichajes nuevos, hubo incorporaciones que hay que darles un tiempo de rodaje. Entonces, bueno, yo confío en este Mallorca porque más allá de plantilla tienen entrenador, y el año pasado lo demostraron perfectamente. Sí, además, sí, te debo recalcar lo que tú has comentado, sobre todo de esos nuevos fichajes. Él mismo, Manu lo ha mencionado también en la entrevista anteriormente. Es verdad, Koldo, desde luego que los fichajes, eso sí, se están acoplando poco a poco. A mí la duda que me genera es cómo va a poder gestionar esa doble dupla que tiene con Kyle Larin y Muriqui. Al principio se hablaba de esa doble 9, estilo clásico noventero, incluso de inicio de siglo, pero la verdad es que son dos perfiles que, a pesar de que puedan tener aspectos distintos, todavía tienen mucho que hacer. Desde luego hay piezas que faltan por encajar. Tiene razón lo que dice Manu, tiene razón lo que dice Pelayo. No sé hasta qué punto puede llegar a encajar esa parte ofensiva. Sí, los fichajes a mí personalmente me han gustado, las incorporaciones que ha hecho el Mallorca. Además creo que no va a pasar a priori apuros para mantener la categoría. Y estamos hablando de jugadores como Sergi Darder, Larin y compañía, ¿no? Jugadores que bueno, pues que tienen un pozo ya en primera división, experiencia, además de ello mucha calidad. Sobre todo esos dos jugadores son los que yo más destacaría. Darder creo que además es un buen jugador en distancias cortas, buen recuperador también de balón. Creo que es un mediocampista muy completo. Además, pues lógicamente tiene ese golpeo que es indudablemente extraordinario, ese balón parado fantástico, y creo que va a ser un jugador muy importante para este Mallorca. Además, sobre todo creo que le da un salto de calidad importante al cuadro de Javier Aguirre. Y Larin, pues es cierto que tiene una papeleta complicada. Es un buen delantero, es un jugador que la temporada pasada en Valladolid hizo las cosas bien, que fue un jugador que según llegó ya estuvo en unas cifras goleadoras bastante buenas para un equipo como el Valladolid que estaba jugando, pero tiene por delante a Muriqui, y eso es mucho decir. Es un jugador con un estatus dentro del Mallorca impresionante, un jugador que domina distintas facetas del juego, que es un jugador muy bueno por bajo, con los pies. Creo que tiene buen manejo con los dos, un jugador que además presiona mucho, y sobre todo lo que podemos destacar, o su mayor virtud, desde luego, es el juego aéreo, donde hay pues ese diferencial. Por lo tanto, lo tiene complicado Larin para quitarle el puesto, para intentar formar una dupla con Muriqui, porque Javier Aguirre no es mucho de ese estilo de dos delanteros. Así que, es complicado para Larin, pero creo que finalmente Muriqui no va a poder jugar todos los minutos, así que sí que tendrá su oportunidad seguro. Ya ha tenido algunos minutos, pero creo que en algún que otro partido va a demostrar por qué el Mallorca se ha fijado en él y por qué finalmente lo ha incorporado. Desde luego que habrá que estar atentos a lo que os suceda en la parte ofensiva, porque quizás es lo último, que es lo que está empezando a fallar, es lo único, el punto quizás más débil que tiene el Mallorca, sobre todo por eso mismo, porque es cuestión de adaptación, de colocación, sobre todo, ¿no? De saber entender lo que le pide Aguirre y lo que Larin, en este caso, o Muriqui junto con él, le pueda ofrecer a Aguirre según las prestaciones y al fin y al cabo, pues todos los mandatos que se le pueda dar de parte del mexicano. Pero otro nombre que quiero resaltar, y que, mira, por un lado voy a dar un dato negativo y por otro lado una sensación positiva, pero el fichaje de Sergi Darder, para mí, creo yo que a largo plazo en esta temporada puede ser el más determinante para el Mallorca. Aunque, sin embargo, decía RCDE 1900 JCB, ojo con Darder, que sería el tercer descenso en 5 años. Yo creo que es mala suerte lo de Sergi, porque desde luego es un nombre que ya hemos visto, que es un jugador que se lleva al equipo cuando hace falta, y que cuando tampoco es necesario llevar el equipo a eso, siempre se encarga o intenta ser, o al menos el entrenador le pide ser, el engranaje
necesario en el 11. Sí, el tema de Sergi Darder, me parece que, como comentaba Coldo, si hablamos del mercado de fichajes del Mallorca, hay que hablar de Sergi Darder. Para mí fue la guinda del pastel para el Mallorca. Me parece un jugador bastante capacitado para coger el timón de ese medio del campo del Mallorca. Bueno, ahí están los datos, ¿no? Al final, estas cosas siempre se sacan cuando llega un fichaje y la verdad que a los aficionados de Mallorca no les haría ninguna gracia, a mí personalmente no me la haría, pero hay que analizar el jugador que es un jugador que tiene desborde, que tiene golpeo, que lo deja todo, hasta ahora en el Español se demostró esa calidad que tiene y esas ganas de hacer equipo, y me parece una incorporación que necesitaba el Mallorca, necesitaba un toque de equilibrio en el medio del campo, necesitaba otro perfil más de los que ya tiene y Sergi Darder es lo que te puede dar. Al final se tiene que aclimatar, viene de una temporada muy frenética, muy irregular y muy distinta a la que vivió en el Español la temporada pasada. Entonces se tiene que amoldar un poco también al juego de Aguirre, que no se parecía en nada a lo que estaba practicando en Barcelona. Pero bueno, yo creo que es un nombre que va a dar mucha guerra y que para mí es que este Mallorca con Darder en el medio del campo es lo que necesitaba, ¿no? Otro perfil más de los que tiene, porque le pueden sacar partido en cualquier momento y ante cualquier rival. Desde luego vamos a estar atentos a lo que ocurre con el Mallorca, porque de momento 0-1, ese partido a Embalaído, un partido complicado que consiguió incluso con sobre esa pequeña montaña rusa de emociones que tuvo con ese gol anulado que recibió por parte el equipo Bermellón. Así que estaremos atentos. De momento, lo que sí sabemos es que es la primera victoria de la temporada del conjunto de las Islas Baleares y que el siguiente encuentro entre el Girona apunta maneras a ser un partido bastante interesante de seguir. Dicho esto, vamos a poner el punto y aparte a este tema y hay que empezar a abrir el siguiente párrafo de esta historia, de este capítulo de hoy, abriéndolo con un equipo muy endeble. Lo hemos hablado al principio del directo del programa, lo mencionamos aquí y ahora centrándonos en concreto en el equipo, el Granada Club de Fútbol. Un equipo que en un principio tiene problemas a la hora de fichar, no son nombres interesantes. Llega Samu Morodión, hace un gran partido ante un Atlético de Madrid que se interesa, coge y se lo lleva con todos los motivos del mundo, porque tiene probabilidad de ser un prospecto espectacular de jugador. Y sin embargo, fichan a Boyé, que quizás es el único aprobado que puede tener el fichaje, porque la plantilla después se queda muy corta. Coldo, el último partido ante el Girona, yo creo, bueno, ya de por sí los anteriores, desde luego, es para dejarlos en antecedentes y prolongar el argumento que muchos tienen. Pero este Granada juega bien en el centro del campo, lo hablaba Paco López en rueda de prensa, de hecho. Tienen argumentos con pelota, Gonzalo Villar aparece, Gumbau, uno de los mejores del equipo en el último partido, Lucas Boyé aparece y marca, se empieza a ser más cómodo que con el Elche, pero atrás en defensa todavía sigue teniendo muchos problemas. Carlos Neva superado, Ricard superado, Ignasi Miquel superado, Torrente quizás el que más pudo dar, pero todos en algún momento se han visto superados por el ataque del Girona. Todo hay que decirlo, era el Girona, pero es hablando en general. Sí. Yo creo que además hay una lectura, creo que clara y que todos estamos más o menos de acuerdo. Y es que el Granada, de medio campo para adelante, es un buen equipo, es un equipo que no debería tener problemas para sacar los partidos hacia adelante, pero le condena la defensa. Creo que defensivamente le faltan centrales con pozo en primera división, con experiencia, con ganas y sobre todo con hambre y con nivel, con cierto nivel. Es cierto que el otro día Torrente llegó muy justo porque llegaba tocado, Vallejo está lesionado. Entonces, bueno, pues es cierto que está un poquito justo el otro día el Granada de esa línea defensiva. Pero sí, el otro día escuchaba en la radio, mientras veía el partido, escuchaba en la radio un comentario, no recuerdo quién era, pero que es cierto, estaba muy de acuerdo con él, y es que el Granada jugaba con 4 atacantes. Tenía 2 mediocentros, 4 atacantes y 4 defensas. Y con eso, siendo un equipo como el Granada, recién ascendido y con un objetivo claro de mantenerse en primera división, pues es muy complicado.
atacantes, Callejón, Lucas Boye, Uzuni. En definitiva, es que tiene buenos jugadores arriba, tiene jugadores de calidad, jugadores con gol, jugadores con presencia en el rival, además jugadores de distinto perfil, que ahí Paco López pues puede mover un poco el avispero y bueno, si no funciona uno puede sacar a otro, pero es cierto que en línea defensiva tiene poco. El Granada tampoco quiere fichar más o no ha querido fichar más, a pesar de tener recursos económicos, como bien comentó el otro día en una reunión telemática con los periodistas de Granada. Y bueno, pues esa es la realidad que ahora mismo tiene. Yo creo que Paco López tiene que trabajar muchísimo el aspecto defensivo, crear un bloque de verdad defensivo, con un conjunto en el que, bueno, pues cerradito, en el que cree poco, el que deje pocos espacios por dentro, el que, bueno, pues no sea tan aventurado al ataque y sobre todo que no tenga tantos jugadores en ataque que luego tengan poco recorrido defensivo y poco sacrificio defensivo. Así que yo creo que es un poquito el problema que tiene ahora mismo Paco López y el Granada. Y además de ello, pues hay que sumar, como he comentado al principio, pues las lesiones en línea defensiva que le están lastrando y que desde luego pues ha dejado el equipo mermado en este inicio de temporada. Pelayo, desde luego que te doy la razón en una cosa, Coldo, y es que a lo mejor en segunda división te puede funcionar ese 4-2-4, porque si encima los jugadores se encuentran con la flecha para arriba, no importa mucho realmente si a nivel defensivo te encuentras algo flojo, pero en primera división, con los jugadores de alta calidad que hay arriba, que en media tabla incluso, ya equipos como Cádiz incluso, que tienen nombres interesantes en la delantera, en las bandas, de medio campo para arriba, que el Granada tenga buen centro del campo y buena línea ofensiva es importantísimo. Pero más aún, Pelayo, es que la defensa mínimamente sea contundente o al menos sea correcta a la hora de entrar en los duelos. Sí, eso que comentaba un poco Colton, ¿no? Al final estás en primera división, un equipo que no está teniendo una buena estabilidad defensiva. Al final lo que tienes que hacer es mejorar. Tienes que mejorar tu zona de retaguardia, tienes que evitar conceder las oportunidades a tu rival. Y al final eso que pasa, muchas veces estos equipos recién ascendidos tienen la perspectiva de que, claro, en segunda división la defensa no es el fuerte principal o el valedor principal para obtener tu objetivo. Al final en segunda tienes que tener un equipo muy competitivo de medio campo para arriba, sobre todo en la zona de delantera y en medio del campo, y con eso puedes tener un rendimiento muy positivo que te puede llevar a conseguir tu objetivo. ¿Qué pasa? Que una vez asciendes a primera división tienes que intentar mantener ese bloque o incluso debilitar alguna parte de esa zona de ataque para reforzar la defensa. Al final, muchas veces, y en los últimos años estamos viendo equipos como el Mallorca, como el Girona, ahora con Las Palmas, como Osasuna, que su fuerte no es la delantera tanto, que es determinante en muchos aspectos, sino que es la defensa. Al final, estos equipos que ascienden normalmente, que tienen muy buen ataque, aún se mantienen en esa mentalidad de vamos a reforzar el ataque para aprovechar todas las ocasiones, y se desentienden un poco de la zona defensiva, y al final cuando te intentas enganchar al resto de equipos en cuanto a defensa es cuando sales perdiendo, y pasa un poco lo que comentabais, ¿no? Esa perspectiva que se ve un poco desde fuera o que se ven en equipos recién ascendidos. Entonces, para mí en primera lo que tienes que tener es un buen bloque defensivo, y una vez pases de tener esa buena defensa ya te puedes permitir el equilibrar un poco el resto de posiciones, pero con una mala defensa en primera vas a sudar mucho la gota para conseguir tu objetivo de salvación. Otro equipo que la verdad que me sorprende bastante, ya no es porque la plantilla peque en algunos aspectos, en algunos nombres, en este caso el Granada, zanjamos el tema y tenemos que abrir otro caso similar, pero no por el nivel que tengan de base los jugadores, sino por el nivel que está ofreciendo el equipo y el poco rendimiento que se le está sacando. Y es la Unión Deportiva Almería, el conjunto indálico colista de la liga a día de hoy, con jugadores como Sergio Rivas, con jugadores como Marc Pubil, jugadores de mucha calidad, Robertone, que son muchos nombres al fin y al cabo. Sí que es verdad que se notaban las bajas de, por ejemplo, el Bilal Touré, sin ser uno de los delanteros clave, como lo ha sido en otras ocasiones, por ejemplo, Umar Sadik en segunda o Darwin Núñez.
pero que sin embargo se nota el mordisco de gol, se nota la falta de contundencia en duelos, tanto por arriba como por abajo, el centro del campo indeciso en la toma de decisiones. En definitiva, un equipo, Koldo, desorganizado. Es raro con una Almería con tanta calidad en el juego. Sí, además ha habido mucho cambio de la temporada pasada a esta. Lógicamente, Rubí no es el mismo entrenador que Vicente Moreno, no tienen absolutamente nada que ver, estilos distintos, y creo que la idea de Vicente Moreno todavía no está saliendo como él quiere. Yo creo que todavía no se está plasmando en el campo las ideas que Vicente Moreno quiere implantar en su equipo. Le está costando mucho. Es cierto que la baja de Viral Turel pues es importante, porque era un jugador que daba mucho a este Almería, pero es que tiene jugadores arriba de mucha calidad, jugadores también con veteranía en primera división, como es Leo Baptistao, como es el propio Luis Suárez. Bueno, jugadores que sí que te permiten, o sí que te dan ese salto de calidad ante equipos que van a luchar por lo mismo que tú, que en teoría también es salvar la categoría. Y pues la realidad es que es bastante difícil de explicar lo que le pasa a Almería. Es cierto que ha jugado contra el Real Madrid, que ha jugado contra el Villarreal, que son equipos a priori muy superiores al cuadro andaluz, pero aún así faltan cosas, no se termina de ver lo que, por ejemplo, vimos del Mallorca de Vicente Moreno, lo que vimos del Español en tramos de Vicente Moreno. Le está costando a Vicente Moreno implantar su idea, la pretemporada tampoco ha sido del todo buena, y bueno, pues todavía se están adaptando los nuevos fichajes, las nuevas caras, se están adaptando al grupo, y el grupo se está intentando adaptar al estilo de Vicente Moreno. Yo creo que pues ese puede ser el principal problema, porque por jugadores no entiendo que la Almería pueda estar mal. Tiene jugadores con mucha calidad, además de tener un buen presupuesto si lo comparamos con sus rivales directos. Y mi única explicación del mal momento de la Almería es, uno, que todavía no están adaptados a lo que Vicente Moreno les pide, y dos, pues los rivales a los que se han enfrentado, que muchos de ellos eran claramente superiores al cuadro rojiblanco. Koldo, Koldo, más bien Pelayo en este caso, te quería dejar la pregunta para ti, porque la verdad es que me da dudas, porque lo de Vicente Moreno no está cuajando, y ahora empieza la clásica. ¿Se le debe confianza a Vicente Moreno, o vamos a empezar con el baile de entrenadores, y esto empieza a ser un círculo vicioso que no beneficia a la Almería? No te sabría decir. A ver, personalmente yo creo que habría que darle un poco de rédito. Al final estamos en la quinta jornada de liga. O sea, acaba de terminar la quinta, va a la sexta jornada de liga. Es decir, aún no se superó el Tourmalet de la categoría, ¿no? No llegamos a esos meses de octubre, noviembre, incluso diciembre, que más o menos ya tienes claro un poco encaminado tu objetivo. Yo le daría una oportunidad. Eso que decía Koldo, su equipo, su idea no se asemeja con la que tenían entrenadores anteriores, con la que tenía Rubí, con la que puede tener otro entrenador. Claro, lo decía más que nada, sobre todo porque el Almería, si algo ha tenido esa fama en los últimos años, ha sido sobre todo por ese cambio constante de entrenadores. Sí, de cromos. Claro, ¿y qué pasó? Esa idea que tenía el grupo inversor de Almería de no me sirves tú, te cambio. Al final, ¿qué haces? El Almería subió primero, ¿por qué? Porque decidió apostar por un proyecto, decidió, con todas las consecuencias, fuese malo, fuese bien la situación, tirar hacia adelante, arriesgar todo, y ahí está en primera. Pasa que primera no es segunda división. En segunda división, 1 o 2 cambios de entrenador en una temporada te puede dar un margen de mejora, ¿no? Lo que te puede mejorar uno, el otro te lo continúa, y al final libras de misericordia. ¿Qué pasa en primera? Que en primera no hay segundas oportunidades. Entonces yo le daría una oportunidad hasta noviembre. Cuando llegue noviembre ya su cargo lo pondría en duda, porque en diciembre no, pero en enero todos los clubes ya tienen claro, con ese apoyo en el mercado de invierno, cuál es su objetivo. Entonces yo estos primeros meses soy partidario de dejar trabajar, y una vez llegue noviembre empezar a cuestionar siempre y cuando se esté cumpliendo tu objetivo, porque si tú estás
por ejemplo, si Almería estuviese cuarto clasificado, su objetivo no es entrar en Champions y pierdes 4 partidos seguidos y te caes a la 8ª posición, echar en este caso al míster sería de loco, sería una locura que no entendería nadie. Ahora, si te plantas en el mes de octubre, noviembre, solo sacaste 4 o 5 puntos más, entonces ya tendría que evaluar los candidatos y en base a eso tomar la decisión, pero ahora mismo no. Yo por lo menos no sería partidario de tomar este tipo de decisiones, por dicho, es muy arriesgado. Pues vamos a estar atentos a lo que ocurra, porque de luego, si lo mencionaba, principalmente era por esa pequeña fama que tiene la Almería de esos pasados anteriores. También es verdad que se ha visto se ha visto el contraste y obviamente ha dado el resultado con Rubí, dando esa llegada de jugadores interesantes que han dado lugar a dar un potencial interesante. Así que veremos qué ocurre con esta Almería, que su inicio no ha sido el bueno. Esperemos que no lleguen a dar esos cortocircuitos de parte de la directiva de la Almería y veremos lo que pueda ocurrir. Dicho esto, ya tenemos que dar paso a la parte final del programa del cielo, un poquito con el formato similar al de Camino al Cielo. Ya vamos a pasar a los 11, a los jugadores destacados de la semana. ¿Quiénes han sido nuestros nombres? ¿Quiénes han sido esos jugadores que han llegado a resaltar más en esta última semana? Y vamos a empezar, Coldo, por ti, porque te tengo que preguntar por tu MVP. Y es que en Barcelona han ido muy bien las cosas. Sí, mi MVP es Robert Lewandowski, un jugador que, bueno, pues el otro día ante el Betis estuvo muy bien, que marcó un gol, la asistencia de Christensen y después repartió 2 asistencias. Y creo que, bueno, sobre todo Lewandowski necesitaba, ¿no? Ese paso hacia adelante después de un mal inicio de temporada, donde no estaban saliendo las cosas, donde en el Barça todavía no ha terminado de funcionar y bueno, creo que el partido el otro día ante todo un Betis, que no estamos hablando de un equipo más modesto, un equipo más humilde, creo que el Betis hoy en día ya está para luchar por cosas importantes y creo que el partido que hizo Lewandowski es para resaltarlo y sobre todo ahí están los números, ¿no? Un gol y 2 asistencias ante un equipo que no olvidemos que va a jugar Europa League, por lo tanto me quedo con él, que creo que ha sido el más destacado de la jornada. Pelayo, desde luego que tampoco nos movemos de Barcelona porque tu MVP también ha tenido mucho de qué hablar estas últimas semanas y ahora se están mostrando los resultados dentro de la plantilla de Xavi. Pues sí, mi elección fue Joao Félix, además aprovechando que estamos hoy de miércoles, ayer hizo un señor partido también en la Champions, ¿no? Reforzando un poco todo el tema y voy a elegir en este caso a Joao Félix. Además, en cuanto me dijiste, si hay que elegir un MVP, elegí al portugués porque está haciendo un acto de reivindicación. Porque más allá de esas declaraciones polémicas o no polémicas que dijo que la caída de la plantilla y de estos compañeros ayudaba, para mí Joao Félix necesitaba tranquilidad, necesitaba confianza y necesitaba adaptarse, porque sí, no tuvo una adaptación próspera en el Atlético de Madrid, tampoco en el Chelsea, pero tenía que tener un poco más de cariño, ¿no? Lo que decimos en fútbol, tener un poco de cariño, y para mí el Barça lo está consiguiendo, le están poniendo en la posición que debería de jugar, o que debió de haber jugado en su día en el Atlético de Madrid, y es un ejemplo de quien quiere puede. Al final Joao Félix llegó con la mentalidad del Barça de aprovechar la oportunidad y de hacerlo bien. Y eso que decía Coldo, hizo un señor partido ante el Betis. El Betis viene de ganar la Copa del Rey. El Betis viene con una plantilla muy competitiva de la que va a dar mucho de qué hablar para bien. Enfrentó a un Betis que nunca es fácil enfrentarse a un equipo como el Betis, porque si se quiere encerrar te puede hacer mucho daño y en cualquier momento sale a la contra y te puede hacer 2 goles y el partido se acabó. Entonces, para mí el partido que hizo contra un rival complicado, en un estadio que no es el Camp Nou y en una situación, viendo el pasado, muy complicada, para mí Joao Félix es la reivindicación perfecta de la jornada y no me extrañaría que más adelante alguno de nosotros lo volviésemos a poner también. Estaremos atentos con lo que ocurra con Joao Félix. Desde luego que el inicio ha sido bastante bueno del portugués, o sea que estaremos atentos a lo que ocurra. Ya por último mencionar el MVP de un servidor, en este caso es el de Savinho, Savio Moreira, ya Savinho, como lo quieras llamar. Nombres tiene muchos y el estilo único, desde luego, al menos para mí es un jugador
completo como la copa de un pino, porque desde luego que ha mostrado en los últimos partidos un juego espectacular. Ya no solamente es vistoso con la pelota, atrevido con esta, que no le quema el balón en las botas. También se ha visto que es capaz de ser imprevisible. Y se menciona porque tiene acciones en las que lo mismo puede actuar como un extremo puro, en la que regatea por su banda, que lo mismo se puede atrever a correr por el perfil central del campo, intentando buscar, sobre todo, arrastrar a varios jugadores detrás suya. Algo que ayuda bastante a que aparezcan jugadores como Sigankov, que aparezcan jugadores como Dovic, que activen en el centro del campo a muchos nombres, siendo un jugador de banda principalmente. Partido espectacular que se marcó ante el Granada con gol y asistencia, el cual ya no solamente eso, sino que dio unas grandes estadísticas, y no es por centrarse en los datos, en las cifras, pero el equipo desde luego que se movió bastante bien cuando él estuvo en el campo. No quiere decir que con los demás no lo fuera, pero sí que es verdad que fue uno de los principales activos del Girona, y es por ello que esta semana mi MVP va a ser Savinho. Dicho esto, vamos a seguir adelante repasando el 11 que hemos decidido desde Vibra para hablar de esta semana, de lo más destacado que hemos tenido. En portería, Philip Jorgensen, nombre que ha tenido una gran actuación esta última semana. En la defensa, línea de 4 con Joao Cancelo por la derecha, Loic Badé y Vivian en la pareja de centrales, y por la banda izquierda Fran García con esas 2 asistencias. Buen partido, poco a poco va mejorando aún más el jugador del Real Madrid, que ya tuvo su buen inicio, su buena campaña la anterior temporada con el Rayo Vallecano, y está volviendo a mostrar que no solamente es algo propio de una única temporada, sino que son ya de varias, de que es un jugador que va a tener proyección. Centro del campo, 4-3-3, recordamos la alineación, con David López en el pivote, Javi Guerra, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, muy buen inicio el suyo en esta campaña como canterano, que veremos si a lo mejor vamos a tener que seguirlo bastante más de cerca como uno de los jugadores revelación de la liga, que se está ganando las papeletas para ello. Y por el otro lado, Fede Valverde de interiores, y arriba línea de 3 para Álvaro García por la izquierda, Sabio Moreira por la derecha, y delantera para Hugo Duro, otro de los activos, otro de los destacados dentro del Valencia, doblete ante el Atlético de Madrid, y además juego también importante. Desde luego que hay que seguir muy de cerca este Valencia, como habíamos dicho al principio. Ya por último, mencionar los 3 nombres que siempre solemos destacar, justo como hacemos en Camino al Cielo: al entrenador, al jugador revelación y al jugador sub-23 de la semana. En este caso el entrenador Michel, por esa gran actuación que ha tenido ante el Granada por parte del Girona. Joao Félix como jugador revelación, por como ha comentado Pelayo, las actitudes, las circunstancias en las que se ha dado, que por fin parece ser que se siente propio. Y además un jugador de la confianza de Joao Félix, que se siente ese cariño, pues es importantísimo para el luso. Y por último, mencionar como jugador sub-23 a Javi Guerra. Último nombre que hemos tenido aquí y que ya hemos mencionado y explicado durante este proceso del 11 ideal de la última jornada 5. Dicho esto, ya lo último que me queda es darle la despedida a nuestros tertulianos en el día de hoy. Coldo, ha sido un placer tenerte por aquí, esperemos verte prontito, porque desde luego que la semana, esta charla ha dado mucho que hablar, esperemos que la siguiente sea más y mejor. El placer ha sido mío, y sí, la charla ha sido cortita, así que seguro que estemos por aquí más días. Un abrazo. Lo mismo te tengo que decir a ti, Pelayo. Muchas gracias por pasarte por aquí. Un fuerte abrazo. Esperemos que te veamos pronto por aquí por el canal de nuevo. Bueno, siempre que tengáis a bien invitarme, aquí estaré. Bueno, siempre que hablemos de fútbol y de primera con este inicio de liga, es un gustazo tener esta conversación con vosotros. Así que la próxima vez más, y seguro que mejor. Pues con ello damos las últimos... Ya dejamos ya las últimas despedidas. Antes de todo, para cerrar el programa, el primer capítulo del programa, vamos a repasar de manera muy escueta los próximos partidos de esta siguiente jornada, la jornada número 6, que enfrentará el viernes un derbi vasco, Deportivo Alavés frente al Athletic Club de Bilbao. El sábado jugarán tanto Girona Fútbol Club como Real Club Deportivo Mallorca. Al Club Atlético Osasuna frente al Sevilla Fútbol Club, Barça, Celta, Unión Deportiva Almería, Valencia Club de Fútbol. Estaremos atentos a lo que pueda ocurrir, sobre todo por si acaso la Almería empieza a romper la dinámica ante un Valencia que, como habíamos comentado durante el directo, es un equipo que detrás del marcador sufre y mucho. La Real, que enfrenta al Getafe en su campo,
y el Rayo Vallecano, que jugará ante el Villarreal. El Betis recibe en su casa en el Benito Villamarín al Cádiz Club de Fútbol. Jugará Las Palmas ante el Granada en un partido que lucharán por salir cuanto antes posible de esos puestos rojos, de esos puestos de peligro. Y ya por último, finiquita la jornada con un pedazo de derbi que tenemos en Madrid, como es el Atlético de Madrid, Real Madrid. Dicho esto, yo ya no dejo mucho tiempo para más. Muchas gracias a todos los contertulianos, a todos a los que siempre estáis ahí ayudándonos constantemente en el chat a seguir adelante, a los que nos seguís día a día en poder progresar, o sea, en este programa, en todo tipo de proyectos que tenemos en Somos Vibra. Muchas gracias a Soriano, que está ahí, que además de ser presentador, ser colaborador, ser redactor, yo creo que es el verdadero pulpo de la liga. Este para mí es el verdadero pulpo de la liga, desde luego. Muchísimas gracias, Ori, que te estás viendo ahora mismo por detrás. Gran realizador, gran productor, que esperemos que siempre estemos ahí. Muchas gracias y también muchas gracias, como digo siempre, a los tertulianos, también a la prensa de Mallorca, que también nos ha facilitado la entrevista con Manu Morlanes, al que también debemos agradecer por ese pedazo de ratito que hemos pasado con un crack muy majo, un gran chaval, y que esperemos que pueda tener grandes éxitos. Nada más que decir, tened una bonita semana, tened un bonito fin de semana y esperemos que disfruten mucho del fútbol. Volvemos el miércoles que viene con más y esperemos que algo mejor, porque la liga no tiene límites. Nos vemos, un saludo.